sobre este tema, somos herederos de nosotros mismos. Y la primera premisa con la cual vamos a partir en este momento es que nadie se encontraría reencarnado en la tierra si la existencia física no tuviese una finalidad superior. Todos y cada uno de nosotros tenemos una finalidad superior. Una finalidad para evolucionar, una finalidad para crecer intelectualmente, una finalidad para crecer espiritualmente, una finalidad para finalmente ser felices. Dios nos ha creado con una finalidad superior. Y en esa búsqueda de esa felicidad hemos reencarnado muchas veces, trayendo con cada uno de nosotros las experiencias de las diferentes encarnaciones y poco a poco yendo, creciendo espiritualmente. Cuando nosotros reencarnamos, traemos con nosotros a través de las diferentes encarnaciones hábitos que adquirimos con el tiempo. Hábitos buenos, hábitos malos, que van quedando en la psiquis de nuestro propio ser, en el inconsciente de nuestro ser, para traerlos al consciente. ¿Cuántos de nosotros tenemos hábitos mentales, hábitos físicos de mucha naturaleza? Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de ellos, porque automáticamente los efectuamos. También tenemos errores, porque los hemos cometido de muchas maneras, en el ayer y muchas veces en el presente. Errores que están allí marcados dentro de nuestra propia estructura espiritual. También tenemos aciertos, porque todos también, como espíritus inmortales que somos, hemos avanzado y hemos tenido aciertos en esta senda, en este camino que Dios nos ha trazado. Hemos adquirido experiencias que nos van fortaleciendo, experiencias que van haciendo más maduro el espíritu. Cuando nosotros éramos niños no podíamos tener ciertas responsabilidades, pero en la medida que fuimos creciendo, en la medida que fuimos avanzando intelectual y moralmente, hemos asumido otras responsabilidades. Cada uno de ustedes tiene responsabilidades en su hogar, en la vida social, con su trabajo, con su familia. Vamos adquiriendo esas experiencias que nos van haciendo más maduros. También vamos adquiriendo conocimientos intelectuales que se van acrecentando de nuestra propia alma y que en la medida que crecemos espiritualmente los traemos. ¿Cuántos de nosotros seguramente no habremos pasado por las diferentes escuelas, universidades, de otras existencias? O tal vez de pronto seguramente en esta existencia seremos sencillamente humildes trabajadores que no tenemos muchos conocimientos, pero están allí albergados dentro de nuestra propia estructura espiritual. También adquirimos valores que son conquistas del alma. Estas también, así como los hábitos, van creando marcadas dentro de la psiquis del propio ser, dentro del inconsciente, y se nota esa estructura espiritual de cada uno de nosotros, los seres humanos. También vamos forjando sentimientos y emociones que en la medida en que vamos teniendo experiencias reencarnatorias, estos sentimientos se van despertando por naturaleza propia, algunas veces se despiertan por dolores, por dificultades que tenemos dentro del camino. Para finalmente entonces despertar a la conciencia, a esa conciencia que cada uno de nosotros tenemos, porque allí está grabada la información, allí tenemos las leyes de Dios inscritas en nuestra propia conciencia. No podemos en este momento decir no las conocíamos. Sin embargo, en la medida que vamos creciendo espiritualmente, que vamos teniendo un panorama espiritual diferente, vamos despertando nuestra conciencia. Allí es donde la doctrina espiritista se vuelve como una palanca para poder crecer nosotros espiritualmente. ¿O quién de nosotros, al ingresar a la doctrina espiritista, al empezar a leer, estudiar la doctrina espiritista, no ha despertado su conciencia? Pregunto yo.
Todos y cada uno hemos hecho un esfuerzo, un grano de arena para crecer espiritualmente. Cuando yo inicié en la doctrina espiritista hace aproximadamente 23 años, pues todavía era un joven inmaduro, que me faltaba muchas experiencias en la vida. Y en la medida que fui profundizando la doctrina espiritista, he venido reconociendo aquellos errores que aún están dentro de mí. Y me he venido esforzando para mejorarme, pero aún siento que me falta mucho por despertar mi propia conciencia espiritual. Entonces, en esta marcha de evolucionar, de crecer, de reencarnar, en esta marcha de la evolución, que como esta escalera que vemos acá, es larga, y cada escalón podría ser entonces una encarnación más. Esta marcha de la evolución es larga y a veces es dolorosa. A veces es dolorosa. Se adquieren experiencias, resurgen sufrimientos dentro de nuestro propio ser. Vivimos alegrías bajo las conquistas de valores o felicidad mediante la iluminación del ser. Cada uno de estos sufrimientos, alegrías, esta felicidad que vamos aquilatando, nos va ayudando para estructurarnos psicológicamente. Y estructurándonos psicológicamente, entonces traemos esas estructuras para unas nuevas encarnaciones. Hay ideas innatas que traemos con nosotros. Hay sufrimientos que retornan. Hay reencuentros con personas cuando nos encontramos en la calle, en la oficina, en el mismo hogar. Y entonces nos encontramos amigos, enemigos, adversarios del ayer. Por esas luchas y esa constante evolución que queremos nosotros trazar en nuestro propio espíritu. El espíritu entonces comprende, en la respuesta a la pregunta 991 del libro de los espíritus, el espíritu comprende las imperfecciones que le impiden ser feliz. Por eso aspira a una nueva existencia en la cual podrá expiar sus faltas. Cuando estamos como espíritus, anhelamos una nueva existencia, anhelamos mejorarnos. A veces cuando estamos encarnados nos da temor partir al mundo espiritual, pero cuando estamos en el mundo espiritual y cuando somos conscientes del estado espiritual en el cual estamos, entonces anhelamos reencarnar. Anhelamos venir a un nuevo cuerpo físico para poder saldar, para poder tener las experiencias y así poder entonces expiar estas cosas que en el ayer sembramos cada uno de nosotros. En la pregunta 266 del libro de los espíritus, le pregunta a Allan Kardec a los espíritus lo siguiente: ¿nos parece natural que se elijan las pruebas menos penosas? Y responden los espíritus: a vosotros sí os parece natural. No cuando está desprendido de la materia, cesa la ilusión y piensa de otro modo. El espíritu puede elegir la más ruda de las pruebas y por consiguiente la asistencia más penosa con la esperanza de llegar más rápido a un estado mejor. Así como el enfermo suele elegir el remedio más desagradable para curarse lo más rápido posible. ¿Cuántos de nosotros no asistimos a un médico y decimos: doctor, envíeme lo que sea necesario para poderme curar? ¿Sí? Y nos sometemos a dietas, nos sometemos a medicamentación, a terapias psicológicas, a terapias físicas para mejorar. Así ocurre en el mundo espiritual. Cuando estamos en el mundo espiritual aún somos más conscientes que en el plano físico. Aquí a veces por la estructura física que tenemos se nos olvida. Estando en el mundo espiritual, entonces somos más conscientes. Y si no somos tan conscientes, para eso están nuestros guías espirituales, para sugerirnos las nuevas experiencias, para solicitarnos que retomemos nuevamente y que las experiencias, las vicisitudes, los sufrimientos que tengamos que pasar en una nueva existencia nos ayudarán entonces a crecer espiritualmente. En la pregunta 998 del libro de los espíritus pregunta Allan Kardec: ¿la expiación se lleva a cabo en el estado corporal o en el estado del espíritu? Y responden los espíritus: la expiación se lleva a cabo durante la existencia corporal, mediante las pruebas a que el espíritu se encuentra sometido, y en la vida espiritual mediante los padecimientos morales inherentes al espíritu y de inferioridad del espíritu. Entonces,
Con esta respuesta nos viene a decir los espíritus que expiamos en los dos planos de la vida. ¿Cuántos espíritus? Y los comprobamos en las sesiones mediúnicas de nuestras instituciones espíritas, sobre todo en ese momento de caridad, de cariño y de amor que se le puede brindar a un espíritu que se encuentra en sufrimiento. Y él se comunica manifestando la situación que está viviendo en el mundo espiritual. ¿Cuántos de nosotros que estamos en el plano físico? Entonces también a veces no comprendemos de las dificultades que pasamos, no entendemos la situación que vivimos y solamente la doctrina espiritista nos da el norte, el derrotero, la respuesta del por qué sufro, para dónde voy, de dónde vengo. Ella entonces nos explica en primera instancia las causas de las aflicciones actuales. Y aquí es importante que hagamos un paréntesis para entender cuáles son las causas de las aflicciones actuales y cuáles vienen y proceden estas aflicciones de las vidas anteriores. Muchas de ellas proceden de la vida presente. Básicamente porque muchos son consecuencia del carácter y de la conducta de quienes lo padecen. A veces creemos que todo está sujeto a la ley de causa y efecto, producto de una existencia anterior. Pero el Evangelio, según el Espiritismo, nos aclara claramente de que algunos padecimientos, su origen es en la vida presente. ¿Cuántos son víctimas de su imprevisión, de su orgullo y de su ambición? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido orgullosos? Y eso no tiene nada que ver con otra existencia. Eso tiene que ver con el carácter espiritual de nosotros en esta existencia. ¿Cuántas uniones desdichadas en las cuales al principio se han unido por el amor, se han visto, se han prometido y pasado algunos días, algunos meses, algunos años por la intolerancia o por no poder aprender a perdonar, a amar, a tolerar, se han desunido estas parejas? ¿Cuántas disensiones y querellas? Esto sí que ocurre permanentemente. ¿Cuántas disensiones y querellas? Porque creo que todos nosotros hemos tenido dificultades o querellas con alguien, o quien no lo ha tenido. Yo recuerdo que he tenido en esta existencia varias con varias personas. Y después me analizo, caramba, si yo hubiese de pronto pensado mejor. Si no hubiese hablado en ese momento, seguramente hubiese evitado y no hubiera dejado esa herida en ese otro ser. ¿Cuántos terminan en la ruina por su imprevisión? Porque no supieron administrar los recursos que tuvieron a su alcance. Porque no supieron llevar a cabo la administración de los bienes, pocos o muchos, que tuvieron en sus manos. ¿Cuántos padres son infelices debido a sus hijos? Porque básicamente los instruimos, pero poco los educamos. Y entonces son infelices porque en la medida que van creciendo, vamos viendo que son diferentes a lo que quisimos nosotros que fueran ellos. Y sufrimos al verlos, que se van de nuestra casa, que toman otros rumbos y que seguramente se retornan hacia nosotros con querellas también, con dificultades. ¿Cuántas dolencias y enfermedades que son productos de esta misma existencia y de nuestro propio carácter? ¿O quién de nosotros no ha tenido, por ejemplo, una rabia y no se pone pálido, verde? O de pronto un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor del colon. Creo que casi muchos de los que estamos aquí nos ha sucedido esto. Cuando hubiésemos podido haber evitado estas dolencias, cuyo origen es el carácter de nuestro presente, cuyo origen de sufrimiento es nuestro presente. Todos aquellos cuyo corazón ha sido entonces lastimado por las vicisitudes y los desengaños de la vida, interroguen con serenidad su conciencia. Remóntense paso a paso hasta el origen de los males que le afligen y descubrirán que la mayoría de las veces se puede afirmar: si hubiese hecho o si hubiese dejado de hacer tal cosa, no me encontraría en tal situación. ¿No les ha pasado? ¿Sí? ¿No hemos hecho esa reflexión muchas veces? Si yo hubiese dejado de hacer esto, si yo hubiese pensado por un instante,
tal vez estaría en una condición diferente. Entonces, ¿a quién pues debemos responsabilizar de todas las aflicciones sino a nosotros mismos? Somos los responsables de nuestra propia vida. Somos los responsables de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestras obras, de cada cosa que llevamos a cabo. Somos los constructores de nuestro propio ser. Escuchábamos esta mañana atentamente y sensibilizados a Divaldo Pereira Franco, cuando él se trazó una vida de mejoría espiritual, cuando él firmemente empezó toda una tarea, a pesar de los señalamientos al principio, a pesar de las dificultades que tuvo, para ser hoy lo que es. Quisiéramos ser como él, ¿o no? Quisiéramos, ojalá que tuviésemos la oportunidad, y la tenemos porque está en nuestras manos, está en nuestro pensamiento. Depende de cada uno de nosotros entonces crecer espiritualmente. También el Evangelio según el Espiritismo nos habla de las causas anteriores de las aflicciones, de aquellas que no hacen parte del presente, sino del pasado. Y nos dice el Evangelio según el Espiritismo que todo efecto tiene una causa. Esas miserias son efectos que deben tener una causa. Y desde el momento en que admitamos la existencia de un Dios justo, esa causa también debe ser justa. Entonces a veces como que no entendemos el por qué hay niños que nacen con dificultades, que nacen con defectos de orden físico, porque no entendemos la miseria, porque hay gente que nace en cuna de oro y hay gente que nace debajo de los árboles, debajo de un puente, y que encontramos en la miseria más absoluta. ¿De dónde proviene esto? El Espiritismo nos da la respuesta, que proviene del ayer. Que la causa precede siempre al efecto. Si aquella no está en esta vida actual, debe ser anterior a esta, es decir, debe pertenecer a una existencia anterior. Entonces, si hemos sido duros, probablemente podríamos ser tratados con dureza. Si hemos sido ávaros, egoístas, o hemos hecho mal uso de la fortuna, podríamos seguramente carecer de lo necesario. Si hemos sido malos hijos, entonces podríamos los suyos hacerlos sufrir también. Por esa ley de causa y efecto, entonces recibimos justamente aquello que hemos sembrado. No como una ley de talión, pero sí el mundo espiritual nos muestra las pruebas y las vicisitudes que necesitamos para nuestro aprendizaje. Recordemos que estamos en una escuela, y la escuela se llama la vida. Y en la vida tenemos que pasar diferentes materias, y una de estas materias es precisamente aprendernos a forjar como espíritus, a adquirir estas experiencias para nuestro crecimiento espiritual. Entonces así se explican mediante la pluralidad de existencias y el destino de la tierra como un mundo expiatorio, las anomalías que presenta la distribución de la felicidad y de la desgracia entre los buenos y los malos de este mundo. Entonces, estas tribulaciones al mismo tiempo son expiaciones del pasado y pruebas que nos preparan para el porvenir. Debemos dar gracias a Dios porque en su bondad concede al hombre la facultad de reparación y no la condena por su primera falta. ¿Qué es lo que nos han vendido? Que nos vendieron porque hoy hicimos parte de las diferentes otras religiones. Yo a veces me pongo a pensar, si hubiese tenido una sola existencia, como nos lo han vendido, entonces ¿qué pasa con todos estos seres que mueren ignorantes de la verdad? ¿Qué pasa con todos estos seres que no tuvieron la oportunidad y que a temprana edad desencarnaron? ¿Qué pasa con estas mujeres, estos hombres, obreros, analfabetos o sencillamente personas que tuvieron las capacidades intelectuales pero que también nunca se fijaron en la vida espiritual? ¿Qué pasa con ellos si no tuviésemos la justicia divina que nos permite, gracias a ella, de venir a una nueva existencia? Ahí está lo bello de Dios, cuál Padre que Él es, o cuál Padre de nosotros no le da la oportunidad a su Hijo cuando su hijo ha cometido un error. Creo que todos. Si mi hijo viene y me dice, Padre, discúlpame, dame una nueva oportunidad, seguramente se lo daríamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Si eso lo hacemos nosotros, que sentimos ese sentimiento, con mayor capacidad lo hace nuestro Padre Celestial.
Entonces, cuando nosotros hemos cometido errores en otras existencias, tenemos que tener condiciones necesarias para borrar las huellas de esas faltas. Y la primera condición que la explicaba ayer, en el día de ayer, Divaldo Pereira Franco, es el arrepentimiento, en donde puede tener lugar en todas partes y en cualquier tiempo. Puede ocurrir en esta existencia, en este momento, o puede ocurrir en el mundo espiritual después de que hayamos despertado en el mundo espiritual, nos arrepentimos de la falta que hemos cometido. Y es una primera condición para que las demás condiciones puedan ser cumplidas, el arrepentimiento. La segunda condición es la expiación, que consiste en los sufrimientos físicos y morales que son consecuencia de la falta cometida. Debemos expiar entonces en una nueva existencia, o como explicábamos en el mundo espiritual, las consecuencias de los actos que hemos cometido. Entonces aquello de que vamos a la iglesia, de todas formas somos espíritas, pero por si acaso manden antes de la desencarnación al cura para que me coloquen los santos óleos, por si acaso no era cierto lo que yo sabía, ¿no es cierto? Porque nos da temor pasar al mundo espiritual, ¿sí? Entonces debemos expiar a través de sufrimientos aquellos errores que hemos cometido. Y la tercera condición es la reparación, que consiste en hacer el bien a aquel a quien se le hizo daño. Explicaba ayer Divaldo Pereira Franco que preferiblemente pues los podemos hacer a la persona que le hemos hecho daño, pero cuando la persona no está psicológicamente preparada para aceptar esa reparación, la pudiésemos hacer al servicio de los demás, brindando un momento de caridad o muchos momentos de caridad al servicio de los demás, transformando, haciendo el bien en todas partes para poder reparar entonces el daño que hemos hecho en el ayer. Arrepentimiento, pruebas, expiaciones y reparación constituyen los mecanismos de la ley divina para lograr la felicidad del espíritu. Entonces cada uno de nosotros somos herederos de nosotros mismos. Recogemos exactamente aquello que sembramos. Muchos de nosotros conseguimos crecer bajo el estímulo de los ideales y de las aspiraciones que guardan. Otros lo hacen bajo la inspiración de la belleza que se exterioriza en las artes, en la literatura, en la cultura en general. Muchos son atraídos por la tecnología y los diferentes recursos de las modernas conquistas. Innumerables son conducidos por el amor, por la necesidad de fraternidad que cultivan con cariño. Pero la gran mayoría, nos lo dice Juana de Ángelis en el libro Vida, Desafío y Soluciones, en el Aspectos de la Vida, que somos conducidos, la gran mayoría es impulsada por el sufrimiento, última alternativa para el desarrollo de los recursos internos que dormitan en nuestro íntimo. ¿Cómo nos gusta sufrir a nosotros, no? ¿Cómo nos encanta sufrir? Y Dios nos da la oportunidad. Yo me he dado cuenta del esfuerzo que han hecho nuestros compañeros, el mismo Divaldo Pereira Franco, para traer ese mensaje de esperanza, ese mensaje de ánimo para que retornemos a nuestros hogares el día de mañana en la tarde con el ánimo y el deseo de surgir, de crecer individual y colectivamente. Y a veces se nos olvida, pasados unas horas, unos días, unos meses, que tenemos esa gran oportunidad de crecer espiritualmente y volvemos como cual imán al dolor porque nos gusta sufrir. Y es el instrumento que el mundo espiritual utiliza como último recurso para poder que nosotros nos mejoremos espiritualmente. Entonces somos herederos de nuestros débitos y conquistas, pero también nos corresponde el mérito de modificar los efectos de un pasado, remontándonos y siendo conscientes que las causas están sujetas en la reeducación de nuestras actitudes y en la potencialización de nuestras buenas aptitudes. El espiritismo nos ayuda a reeducarnos espiritualmente. Es el mayor legado psicoterapéutico para nosotros, que aún seguimos enfermos espiritualmente, que aún estamos distantes de ser espíritus superiores, pero Él nos da el derrotero para que cada uno de nosotros nos vayamos reeducando, transformándonos moralmente.
Por eso en el Evangelio, según el espiritismo, dice que el verdadero espírita se reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hace por dominar sus malas inclinaciones. Yo destaco por los esfuerzos, ¿sí? El espiritismo no está diciéndonos que debemos transformarnos de la noche a la mañana, pero sí nos propone que nos esforcemos para mejorarnos cada día más. El ser humano entonces es el resultado de todo aquello que elabora, cultiva y realiza dentro de su propio ser. Somos lo que pensamos, somos lo que elaboramos, somos lo que cultivamos en nuestro interior. Y por más que a veces nos coloquemos una máscara que intente sonreír, que intente mostrar algo diferente, finalmente somos lo que somos. Con características buenas, regulares o malas, somos lo que somos. Y en esa senda, a pesar de que nos hemos matriculado en el curso avanzado del espiritismo, no será el espiritismo el que nos va a matricular en el mundo espiritual o nos va a dar el cartón de espíritus superiores, sino el esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos por elaborar, cultivar y realizar y tener mejores condiciones espirituales para nuestro propio ser. En el libro Días Gloriosos, la mentora Juana de Ángelis, en el capítulo Recuperación y Cura, nos propone también que a pesar de las dificultades, a pesar de la herencia que tenemos y que traemos cada uno de nuestras existencias, también nos propone un derrotero para mejorarnos. O sea, es decir, no podemos pensar solamente en nuestro pasado. Debemos analizar, sí, también nuestro presente, pero debemos ver un norte mejor que conduzca aquí y ahora, no mañana, aquí y ahora para mejorarnos. Y entonces lo primero que ella nos dice lo primero que ella nos propone es una profunda alteración del comportamiento humano. Una profunda alteración del comportamiento humano. Es como si nos sacudieran. A veces nos sacudimos por el dolor. A veces nos sacudimos por el dolor. Recuerdo en la imagen de esta mañana, cuando ese hombre estaba llorando, cuando su mujer estaba teniendo ese hijo. ¿No lo vimos? A mí me ha pasado. Mi hijo, yo tengo 3 hijos y uno de ellos, desde temprana edad, siempre teníamos que llevarlo al hospital. Y esta criatura sufría. Yo decía, Dios mío, por amor a Dios, dame esos sufrimientos a mí, pero no lo quiero ver a él. Y ese sufrimiento de él hacía que yo tuviera una profunda alteración de mi propio ser, por consecuencia. Entonces, que no tengamos que alterar por ese dolor, sino porque somos conscientes de esa profunda alteración que tenemos, que queremos hacer. Un deseo sincero de mejorar nuestra condición espiritual. Dígame aquí, alce la mano el que no quiera crecer espiritualmente. Todos queremos crecer espiritualmente. Entonces tenemos que tener ese deseo sincero de crecer espiritualmente para podernos mejorar. Ese cultivo íntimo del bienestar. Es decir, de mantenernos en buen estado, con buenos pensamientos, con buenas actitudes, con buenas obras permanentemente. Traer nuevos hábitos a nuestro ser. Reformar esos nuevos hábitos. Propósitos, mantener propósitos edificantes. Propósitos edificantes es mantener la idea de crecer, la idea de mejorarnos intelectualmente, moralmente, de tener una obra social, de ayudar a nuestra casa espírita, desde el aseo, desde dictar una conferencia, de participar en un curso, de hacer los pases, de hacer la atención fraterna, de ayudar a los obsesados, ¿sí? Son propósitos edificantes que nos podemos trazar cada uno de nosotros. Renovación de los hábitos mentales. Entonces, vamos a hacer una evaluación de lo que hoy somos, de lo bueno, regular o malo de esos hábitos que tenemos, y vamos a trabajar para renovarnos espiritualmente, para renovar esos hábitos mentales, para tener una conciencia, teniendo una conciencia de su realidad espiritual. Qué bello esto, nos lo dice Juana de Ángelis. Quien tiene conciencia de su realidad espiritual se da cuenta que aún estamos distantes
de ser espíritus superiores. Pero no por ser distantes de ser espíritus superiores no podemos dar los pasos necesarios para algún día hacerlos. Algún día fuimos espíritus inferiores. Hoy somos espíritus de mediana estatura espiritual. Pero algún día creceremos. No por inercia, sino por el trabajo que cada uno de nosotros desarrollemos. Para entonces despertar a esa conciencia que nos explicaba Alba en su conferencia anterior, a esa conciencia ya no dormida, sino esa conciencia despierta que sabe que las cosas cómo, cuándo y en dónde se deben hacer. Esa conciencia que nos da la responsabilidad de poder cumplir con nuestro deber, que nos invita a cumplir con el deber para con todo y para con todos. Hay una historia que quisiese contársela. Hace algunas semanas me llegó por las redes sociales la historia del señor Hermógenes Fauber. No sé si alguno de ustedes ya la habrá visto. Lo cierto fue que conmovió mi ser y quiero en este momento comentar la historia con la emoción de mis propios pensamientos y sentimientos. Un hombre como el que vemos, un hombre de tan solo 88 años de edad, padecía de su corazón y fue a un hospital público para que fuera atendido. El médico lo vio, lo analizó, estuvo con él a su lado. Sin embargo, el médico no podía hacer nada más por él porque no tenían los instrumentos quirúrgicos para poder efectuar una operación avanzada a este hombre. Pero él recordó que uno de sus colegas tenía una clínica especializada, una clínica que solamente atendía patologías del corazón. Entonces envió a este pobre hombre de 88 años donde su colega con una nota. Al llegar allí, preguntó por este galeno y la secretaria se acercó al médico y le dijo: doctor, hay un señor que viene en nombre de que necesita hablar con usted. Y dice: ¿tiene cita? No, doctor, él no tiene cita. Dile entonces que me espere. Pasaron 2 horas. Le dijo: secretaria, dile al señor que siga. Cuando el señor entró, él le llevó los exámenes, lo atendió y dijo: efectivamente, pensó el galeno, es aquí el lugar donde lo podemos ayudar. Pero le preguntó: ¿tú tienes una compañía de seguros? ¿Tú tienes alguien que pague todos los gastos que se van a llevar a cabo? Dijo: no, doctor, ahí está el problema, doctor. Yo no tengo los recursos materiales para poder pagar. El médico dijo: caramba, ese colega amigo, el esfuerzo que yo he hecho para trabajar, para crecer esta clínica y me manda este tipo de pacientes, Dios mío. Entonces se puso como bravo y devolvió al paciente con una nota, diciéndole que lo respetara, que él no podía atenderlo. Entonces el hombre de 88 años partió muy triste, se devolvió. Pero al partir, él dejó unas notas, porque él era un poeta. Y entonces no percató y dejó unas notas, unas poesías allí en el escritorio del médico. Y una de ellas hablaba al finalizar que el órgano que mejor habla es el órgano del corazón. Y cuando el galeno vio esto, él recordó su infancia, recordó su juventud, recordó el deseo de ser médico y de ayudar a las personas. Sin embargo, solamente le sensibilizó la poesía, mas no le sensibilizó la presencia de este hombre. Pasada una semana, las noticias del periódico nos informan que un hombre de 88 años ha desencarnado en el parque, en la silla de un parque, producto de un ataque cardíaco. La secretaria entonces va con la noticia donde el médico. El médico lo ve y dice: caramba, qué pobre hombre, ahora, que Dios lo tenga en su misericordia. Doctor, ¿no se acuerda de él? No me acuerdo de él. Fue el hombre que hace una semana vino aquí a esta clínica. El hombre lo vio, se sensibilizó profundamente, le dijo:
déjame solo, déjame solo. Empezó a llorar. Empezó a llorar profundamente porque no pudo, porque no atendió oportunamente a este hombre. Sacó de su escritorio, del cajón de su escritorio, la imagen de Jesús, la llevó a su pecho y decía: Señor Jesús, perdóname. Perdóname porque no supe atender a este hombre y él murió. Yo fui el culpable de esta muerte. Pasado algunos meses, este hombre ha cambiado el nombre de su clínica. Hoy se llama la clínica Hermógenes Fauber. Y ha destinado en uno de sus pabellones para todos aquellos seres que no tienen los recursos materiales para poder atenderlos. Sus colegas, pero especialmente él, atiende a estos seres. Los cura, los opera, les da los medicamentos. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, no seremos como el médico que no atendió? Y que necesitamos entonces de que alguien venga a darnos, a hacernos vibrar dentro de nuestro propio corazón para dar un cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos seres tenemos que partir y sentir el dolor físico o vivir personalmente una experiencia para poder analizar y entonces levantarnos y trabajar por nuestro mejoramiento espiritual y por la ayuda del mejoramiento espiritual de los demás seres humanos? El apóstol Pablo, en su carta en los Efesios, en el capítulo 5, versículo 14, nos dice: despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y el Cristo te esclarecerá. Es una invitación directa a cada uno de nosotros para que nos despertemos espiritualmente, para que tú que estás sentado allí escuchándome en este momento recapacites. Me escuches, pero también pienses de que tienes una gran oportunidad de mejorar tu vida, de mejorar tu condición espiritual, de levantarte y ayudar, de mirar al cielo y trabajar por tu beneficio espiritual. Así como lo hizo María de Magdala, esta mujer perturbada por diferentes espíritus, obsesada totalmente, prostituida, cuando escuchó la voz de Jesús, cuando lo conoció, se transformó espiritualmente. Así también Pablo de Tarso, este hombre que fue el primer perseguidor de los primeros cristianos, que mandó a matar muchas veces a los primeros cristianos y que entrando a Damasco, persiguiendo a algunos de ellos, el Maestro Jesús tuvo que materializársele, presentársele y decirle: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y entonces Pablo, a partir de ese momento, sintió el llamado y después de algunos años de reflexión, salió como ningún otro hombre lo ha hecho en el mundo después de Jesús para divulgar el cristianismo primitivo. Así también Francisco de Asís, este gran hombre que viviendo los lujos más grandes, que perteneciendo a la élite social, decidió dejar absolutamente todo para colocar un grano de arena a la humanidad. Este hombre, pienso yo, ha trazado un horizonte diferente y el mundo espiritual lo ha llamado para que nos traiga un mensaje de renovación espiritual. Estos y muchos otros más se convirtieron en el ejemplo de valor moral, de grandeza espiritual, sirviendo de modelo para todos nosotros. ¿Cuántas María de Magdala? ¿Cuántos Pablo de Tarso? ¿Y cuántos Francisco de Asís estamos aquí presentes? Que pudiésemos transformar y mejorar nuestra vida. A pesar de que somos herederos de nosotros mismos, también nos corresponde la responsabilidad de superar, de vencer las dificultades que están en nuestro camino y caminar al encuentro de este hombre que es el Maestro Jesús de Nazaret. De este hombre que por encima de cualquier otro hombre nos ha traído un mensaje de cariño y de esperanza. En alguna oportunidad
yo me preguntaba, y en mis oraciones le decía, Señor Jesús, ¿cuánto tiempo me hace falta para alcanzarte? Y no escuchaba su respuesta. Volví a preguntar, Maestro Jesús, ¿cuánto tiempo me hace falta para alcanzarte? Sin embargo, aún no escuchaba tu respuesta. Volví a interrogarme, como muchas veces lo he hecho, ¿cuánto tiempo me hace falta para alcanzarte, Maestro Jesús? Y escuché una voz en mi interior que me dijo, si tú haces el bien, si tú mejoras tu condición espiritual, ya estás conmigo, hijo mío. No hay necesidad de la distancia porque estaré siempre contigo. Entonces la invitación en esta tarde cartagenera de sol, de brillo, de alegría que venimos en nombre y celebrando estos 150 años del Evangelio según el Espiritismo, a que cada uno de nosotros busquemos a este hombre en nuestros corazones. Lo busquemos a través de la lectura edificante del Evangelio según el Espiritismo. Busquémoslo en las acciones dignificantes que podemos llevar a cabo para nuestra propia mejoría espiritual y para contribuir para un mundo mejor, para una sociedad más justa, una sociedad llena de perdón, una sociedad llena de paz. Por su atención, muchísimas gracias.